Iniciamos este resumen de noticias con el mandatario dominicano Luis Abinader, el presidente de la Junta Central Electoral y el secretario para el Fortalecimiento Democrático de la OEA, quienes encabezaron la inauguración del primer Congreso Internacional Democracia, Elecciones e Identidad de la Reforma Electoral y de Registro Civil. En este escenario, el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, aprovechó para destacar la importancia de impulsar las reformas que están pendientes en ese órgano de elecciones. Pretendemos acabar con los subregistros mediante la propuesta de plazos razonables, como por ejemplo aumentar el inhumano plazo de 3 días para registrar el fallecimiento. Hemos logrado desterrar el injustificado trámite de la legalización de las actas del Estado civil. Hemos establecido que no importa el lugar del registro del acta, la misma puede ser expedida en cualquier parte del país o del exterior, y siempre hay que recordar que las actas no se vencen. El secretario para el Fortalecimiento Democrático de la OEA, Francisco Guerrero, dio detalles de lo afectado que se encuentra el sistema democrático en la región, lo que atribuye a la actuación de grupos políticos. La democracia sigue en crisis. Menos de la mitad de los latinoamericanos apoyan la democracia. Hay incluso un 13% que apoya el autoritarismo y un 27% al que le resulta indiferente. El primer Congreso Internacional Democracia, Elecciones e Identidad de la Reforma Electoral y de Registro Civil, que fue encabezado por el presidente Luis Abinader, participaron funcionarios, dirigentes políticos y otras personalidades. La ex coordinadora de Participación Ciudadana, Lady Blanco, condenó los excesos policiales que en los últimos 30 días han cobrado la vida de al menos 3 personas. En ese sentido, llamó a las autoridades a aplicar cambios urgentes en la Policía Nacional, como parte del proceso de reforma que experimenta esa institución. En medio de la reforma policial que impulsa el gobierno, cuyos trabajos se iniciaron hace varios meses, la institución del orden es el centro de atención de la justicia y la sociedad que en los últimos escándalos por abuso de la fuerza. Lo que hemos visto, no solamente con el caso lamentable de David, con el caso del joven de Santiago, así como el de joven de Coa, es un reflejo de la brutalidad policial, de la criminalidad policial y de que realmente esa policía que está llamada a salvaguardar y a proteger los derechos de los ciudadanos, pues hace todo lo contrario y genera también ciertos niveles de incertidumbre y de miedo a la sociedad dominicana. O sea, cuando vemos un policía, en vez de sentir unos niveles de protección, sentimos todo lo contrario. Nos llama a la reflexión de que hay una policía que ha tocado fondo. En medio de la reforma policial que impulsa el gobierno, cuyos trabajos se iniciaron hace varios meses, la institución del orden es el centro de atención de la justicia y la sociedad por los últimos escándalos por abuso de la fuerza. Servio Tulio Castaños Guzmán, quien presidió la comisión creada por el Poder Ejecutivo para la transformación de la Policía Nacional, los hechos recientes obligan al presidente Luis Abinader a apresurar la transformación de la institución del orden. Señaló que en el informe entregado al mandatario recomendó, entre otras cosas, una profilaxis en las filas policiales y que por lo tanto solo hace falta la acción del Estado. Esa es una institución que se ha separado de la ciudadanía. O sea, los dominicanos no creen en la policía. Entonces no hay forma de tú darle una respuesta efectiva al fenómeno de la criminalidad con una policía separada de la sociedad. Entonces esto tiene un impacto inclusive en la propia política criminal del Estado. Sin embargo, el senador Iván Lorenzo expresó que someterá ante el Senado un proyecto de resolución para pedir la intervención de varios organismos internacionales. Lo único que podemos hacer en este momento es someter en el día de hoy una resolución invitando a organismos internacionales que hagan una exhaustiva y objetiva investigación sobre los últimos hechos que tienen que ver con la brutalidad policial. Yo pienso que en este momento impera la impunidad con los hechos de violencia y con las muertes extrajudiciales por parte de la Policía Nacional. Por su parte, la Cámara de Diputados inició las gestiones para que el jefe policial explique las últimas muertes civiles registradas bajo custodia policial, en donde han fallecido al menos 3 personas. La ciudadanía está convulsionada, no solamente por el tema de estos jóvenes, tanto el de San José de Ocoa como el del Naco, sino por el propio incremento que ha tenido la inseguridad ciudadana en la República Dominicana.
La Comisión para la Transformación y Reforma de la Policía Nacional entregó al presidente de la República el informe final hace 3 meses. El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, anunció una serie de medidas que se aplicarán a la Policía Nacional sobre el uso de la fuerza en el marco del proceso de transformación que experimenta la uniformada. Los abusos policiales de los últimos días mantienen a la institución del orden bajo fuertes críticas y rechazo por parte de la ciudadanía. Nuestro compromiso con este proceso de reforma y transformación policial es precisamente asegurar. Es precisamente nosotros asegurarnos las mejores prácticas policiales, siempre apegadas al cumplimiento y sobre todo a la preservación de la vida humana. Ese es el compromiso. Sobre el tema, varios sectores que trabajaron en el proceso de estudio de la situación policial y las recomendaciones para la reforma coinciden en la necesidad de aplicar medidas a corto plazo para que los agentes tengan un mejor manejo del uso de la fuerza. Yo entiendo que lo que debemos es seguir impulsando esa reforma, buscar la forma de acelerarla para que la policía empiece a dar confianza sobre todo y que este tipo de eventos tan lamentables dejen de ocurrir porque definitivamente manchan de alguna manera todos los esfuerzos positivos que se han hecho y se han tratado de hacer para reformar la policía. Las recomendaciones que hizo el grupo de trabajo fue que se hiciera una depuración a lo interno de la policía. Nosotros esperamos que ese proceso inicie ya, porque hasta tanto esa institución, sus miembros no se han evaluado, se van a seguir repitiendo situaciones como esta. Esa es la realidad de todo esto. Y un proceso de transformación y modernización de una policía conlleva obligatoriamente un proceso de depuración. Los más recientes casos que empañan la labor policial son la del joven David de los Santos, quien fue arrestado y trasladado al destacamento del sector Naco y posteriormente falleció en el hospital a causa de los golpes que recibió. También el de Richard Báez, en Santiago, quien según sus familiares fue arrestado por policías y luego murió por golpes contusos en la cabeza. Otro caso es el de José Gregorio Custodio, fallecido en San José de Ocoa supuestamente a manos de la Policía Nacional. En el plano político, el dirigente revolucionario moderno Ramón Alburquerque criticó que la dirección del PRM convocara un proceso de convención sin tomar en cuenta, según dice, la base del partido. Alburquerque agregó que se están cometiendo errores que se criticaron cuando el partido estaba fuera del gobierno. Entonces, el PRM se rió y nunca creó posible que, habiendo llegado al poder precisamente por ser la única entidad democrática para seleccionar sus dirigentes y para seleccionar los candidatos a los cargos selectivos, ahora sea la que le quite a todos los dirigentes y militantes el derecho a votar y sustituya más de 1,5 millones de miembros por asambleístas de 30, de 28, de 40, a ver quién se va a sentir representado en un presidente o secretario general electo por funcionario. Ramón Alburquerque se refirió en esos términos previo a reunirse con Guido Gómez Mazara, quien dio una rueda de prensa para dar a conocer su posición tras quedar fuera del proceso de convención del PRM. De su lado, pese a no lograr la participación en las elecciones internas del PRM, Guido Gómez Mazara aseguró que continuará luchando desde esa organización, ahora por la candidatura presidencial del país. Seguiré dando la batalla porque mi naturaleza es defender a los de abajo con entereza. Es el escenario donde me siento como pez en el agua y tengo una identidad con los excluidos que casi siempre sienten la decepción y maltrato cuando no perciben una retribución respetuosa a su esfuerzo y dedicación. Volvió a criticar el manejo de las actuales autoridades a lo interno del PRM, señalando que se puso en juego la democracia partidaria y el derecho de las bases. Una organización no puede reducirse a la agenda de lo estrictamente coyuntural. Siempre la dirección media y la base del partido actúan con mayor inteligencia y cordura que exponentes de sus élites y tienden a establecer interpretaciones maduras del comportamiento de sus actores. Y en mi caso, la irrenunciable voluntad de defender los procedimientos transparentes y democráticos
no será sinónimo de ingresar al terreno del conflicto fratricida. Gómez Mazara anunció además una serie de encuentros ciudadanos que iniciará en los próximos días, con lo que buscará acercarse a la población más olvidada. En el plano internacional, el último boletín de Protección Civil contabiliza 39 muertes, 8 desaparecidos y 68 heridos, en lo que supone 19 fallecidos más en el primer balance oficial publicado el pasado 27 de abril. Los enfrentamientos entre las pandillas han obligado a cerca de 9.000 personas a abandonar sus domicilios, agrega el informe. Desde el pasado lunes, el conflicto se ha extendido a barriadas en la zona metropolitana de Puerto Príncipe. La Protección Civil también señaló que al menos 23 casas han sido incendiadas, en tanto 48 escuelas, 5 centros médicos y 8 mercados han tenido que cerrar sus puertas y el funcionamiento del mayor depósito de carburante del país ha sido paralizado. Continuamos con la Organización Mundial de la Salud, quien dijo esta semana que la pandemia del COVID-19 ha causado cerca de 15 millones de muertes directas e indirectas en todo el mundo, el doble de lo que inicialmente se había calculado. En Irak, más de 2.000 personas fueron hospitalizadas, la mayoría de ellas por dificultades respiratorias tras una gran tormenta de arena que golpeó el país a mediados de esta semana y que afectó a 6 provincias, un fenómeno que está sacudiendo esa nación desde el mes pasado según fuentes oficiales. El Papa utilizó silla de ruedas para llegar al Salón Pablo VI del Vaticano para la Asamblea Plenaria de la Unión Internacional de Superioras Generales, debido a los fuertes dolores en la rodilla derecha que le han impedido caminar para unirse con los participantes. El pontífice llegó en silla de ruedas empujada por uno de sus asistentes, como se observa en fotos colgadas en las redes sociales. Y terminamos con la reina Isabel II, quien no asistirá este año a las tradicionales fiestas en los jardines que ofrece cada verano en su residencia oficial de Londres, según informó este jueves un portavoz de la Casa Real Británica. La soberana, de 96 años, estará representada en los eventos anuales organizados por el Palacio por otros miembros de la familia real, conforme reveló la misma fuente. La monarca, que actualmente padece problemas de movilidad, también se ha perdido otros eventos relevantes de su agenda, aunque ha continuado desempeñando compromisos de manera virtual. Este ha sido su resumen semanal de noticias con Juan Laurencio.